Primero, buenas noches a todos los presentes. Una nueva reunión del instituto. Pedimos disculpas por un problema técnico que ha retrasado el inicio. Teníamos a los 3 oradores a tiempo sentados aquí y se retrasó. Y la temática que vamos a tratar ahora es muy particular, que hemos entendido que tiene algún grado de relación o vinculación con la materia estrictamente procesal penal por lo siguiente. Muchas veces se trata de buscar en el desarrollo de los procedimientos penales una responsabilidad por la seguridad en la que se vive en determinados ámbitos ciudadanos, cuando en realidad, por naturaleza, el proceso penal es poc facto. Así que su repercusión como motivo de evitación o de prevención en la comisión de un delito es de alguna manera medio indirecta. Por eso hemos decidido en su momento en la comisión directiva convocar para que el mismo tema sea tratado y visto desde diferentes ámbitos, ya que creo que el objetivo es tratar de lograr alguna complementación entre ellos que otorgue la mejor solución a los problemas que por lo menos así se sienten socialmente, está viviendo en particular nuestra ciudad de Rosario. Por eso tenemos al doctor Salvador, que es camarista, ex juez y camarista, porque viene haciendo toda la carrera, y es camarista penal de una aquilatada trayectoria, al doctor Jorge Baclini, que ha sido fiscal regional, fiscal general, y por lo tanto tiene una visión clara y precisa sobre cómo pueden establecerse políticas criminales que tiendan, en definitiva, a hacer que el sistema de administración de justicia penal colabore con la evitación o limite los posibles delitos futuros, y al doctor Ignacio Blancodina, que es un gran amigo de Venado Tuerto, que fue el que generó un poco toda esta idea cuando nos comentó que él había hecho un proyecto para un candidato a un cargo municipal sobre medidas que entendía que desde el municipio podían tomarse que tuviesen como repercusión o como consecuencia limitar o disminuir la comisión de los delitos. La idea es que esto se vea de distintos ámbitos, la idea es que no se parte ni de dogmas, ni se parte de un conocimiento aquilatado, que si lo tuviésemos nos haría sumamente responsable por la realidad que estamos viviendo, sino en la búsqueda de nuevas posibilidades y en la tarea coordinada de los distintos ejes de poder para tratar de lograr el objetivo definitivo. En el orden establecido, esta vez larga la defensa. Larga el doctor Ignacio Blancodina. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar que soy el invitado, así comienzo yo. Primero agradecer, por supuesto, a las autoridades de este instituto. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Primero porque estoy rodeado de amigos y segundo porque estoy rodeado de penalistas y la verdad no me imagino un mejor escenario para terminar la tarde de un martes que estar rodeado de tanta gente que abraza el derecho penal. Por lo menos a mí me apasiona. Segundo, voy a aprovechar para hacer un anuncio. Próximo 10 de noviembre están todos formalmente invitados. En Venado Tuerto vamos a tener el primer Congreso de Justicia Restaurativa, organizado por el Colegio de Abogados de Venado y algunos otros colegios que están participando. Va a haber ponentes locales, regionales, internacionales. Hay uno de España, hay uno de México. Me parece que es una linda propuesta y además que siempre es una excusa como para alejarse un poco de las cuestiones hogareñas y poder compartir un tiempo con amigos. Así que después voy a estar pasando a través de los chicos la información más detallada para el que se quiera inscribir. Ahora sí, es cierto que esto surgió de manera espontánea. Yo diría que estamos acá casi de casualidad. Me llama Raúl un día para hablar de otro tema y le digo, no, Raúl, mira, la verdad que no tengo bien en claro lo que me estás hablando, estoy planteando otro tema, un programa de política criminal municipal. Bueno, venía a hablar de eso. No, le digo, pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, la genialidad de Raúl otra vez lo hizo posible y aquí estamos hoy para hablar de este tema. Yo creo que muy probablemente vamos a coincidir todos los aquí presentes que en la medida en la que el tejido social se va descomponiendo en nuestras ciudades, van aumentando los problemas de inseguridad que sufrimos día a día. Esto creo que es algo que podremos coincidir. Y esos problemas de inseguridad que llevan a un razonable planteo por parte de los ciudadanos de una búsqueda de mayor seguridad ante las autoridades,
incorrectamente, por lo menos de mi punto de vista, se plantean ante la primera autoridad que habitualmente se les presenta, que son los municipios. Esto creo que es una reacción natural y lógica por esa cercanía de la ciudadanía con los intendentes, con los municipios, pero también por un desconocimiento del marco normativo vigente en materia de seguridad que, como bien todos los aquí presentes sabemos, es, por una cuestión constitucional, una facultad exclusiva reservada por las provincias y no delegada en la nación. A tal punto es innegable este reclamo, esto pasa todos los días, que entiendo que los intendentes se han convertido, en parte, dentro de todas las funciones que tienen, en gestores de una agenda de política criminal municipal en todos y cada uno de sus territorios, tendientes a buscar soluciones dentro de lo que el marco normativo les permite a estos problemas que reclaman los ciudadanos de esos lugares. Y claro, pero cuando uno es abogado y tiene un mínimo conocimiento de estas cuestiones, lo primero que dice es, pero para. ¿Cómo podemos hablar de seguridad pública en materia de municipios? No, no se puede. 121 de la Constitución Nacional, facultad no delegada por las provincias a la nación, es un tema de la provincia, no es un tema de los municipios. Bueno, en ese sentido, desde el punto de vista jurídico, normativo y hasta, ¿por qué no, constitucional, pareciera ser que es muy poco lo que se podría hacer a nivel municipal por este asunto. Sin embargo, y aquí adelanto una cuestión, no pretendo instalar hoy un debate que aquí en Rosario se ha dado de manera muy calurosa, es si los municipios tienen o no la facultad para crear policías municipales. No pretendo hacer eso hoy aquí porque esto es tan solo una de las aristas, uno de los elementos que en materia de política criminal municipal se puede abordar. Y me parece que es tan extensa esa discusión que no es para un tema como el de hoy. Eso sí, vengo a hablarles hoy de un programa posible o de alternativas posibles de política criminal municipal respetuosas del marco normativo vigente que tenemos a la fecha. Fíjense que uno dice, bueno, pero pará, me venís a hablar de un programa de política criminal, pero al mismo tiempo me decís que no se puede desde el punto de vista normativo. Bueno, es cierto, advierto que hábilmente, la dirigencia política de nuestro país a nivel municipal le ha encontrado la vuelta por el lado de la prevención. Prevención, seguridad pública, bueno, ellos diferencian, se ha diferenciado lo que es la prevención como concepto de lo que es la seguridad pública. Pero claro, a ninguno tampoco nos puede escapar que parte del concepto de seguridad pública, como alguno de los elementos, es el de la prevención. Y aquí me parece estar escuchando a más de algún dirigente político diciendo, no, un momentito, nosotros no hacemos seguridad pública, nosotros hacemos prevención. Entiendo que si uno advierte que es esta la vuelta que le ha encontrado la dirigencia política, necesariamente tiene que advertir que muchos de los programas, muchas de las medidas que forman parte de los programas de política criminal municipal son de carácter preventivo. Y si esto es así, entonces hay que hacer una diferenciación de lo que es los distintos niveles de prevención, esto es el nivel primario, el nivel terciario y el nivel secundario. Luego se va a entender por qué los explico en este orden. Cuando hablamos de prevención primaria, estamos hablando ni más ni menos que no de la lucha contra el delito por parte de un municipio. Estamos hablando de la búsqueda por parte del municipio de condiciones positivas de convivencia que tiendan a reducir los niveles de conflicto social que hay en todas y cada una de nuestras ciudades para evitar, entre otras cosas, que se produzca un delito. Estoy hablando de la contención social, ni más ni menos. Uno podría decir, ¿estás hablando de asistencialismo? No, nada más lejos. Estoy hablando de la contención social, ese fenómeno, ese comportamiento desplegado en virtud del cual el Estado se hace presente ocupando un espacio, todo lo que hablábamos con Raúl en su momento,
a los efectos de nivelar las asimetrías propias que el sistema capitalista genera, diría hasta por una cuestión natural del propio sistema. Y es muy importante que se tenga presente que aquellos lugares que no se ocupan por parte del Estado son el cultivo, el espacio, el ámbito ideal, como cada uno le quiera llamar, para que se empiece a generar la semilla del delito. ¿Cómo? Generalmente a través de las organizaciones criminales. Y esto que estoy diciendo me exige un punto de atención. No hay que dejar pasar por alto esto que estoy diciendo. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en las grandes ciudades, como es esta que estamos aquí hoy, lamentablemente a lo largo de toda Latinoamérica, no es anormal ver que la ausencia del Estado es tan profunda y lleva tanto tiempo que incluso se ha producido un quiebre con la legitimidad del Estado. Un quiebre entre la convivencia que tiene que haber entre las mayorías que forman parte, la mayoría que estamos dentro de un Estado social de derecho, y las minorías que están cada vez más excluidas. Y esto es muy, pero muy peligroso. Bueno, muy lindo suena, Ignacio, lo que está diciendo, parece que sos un candidato en campaña. Pero ¿cuál es la propuesta que se puede proponer a nivel municipal y que sea respetuosa del marco normativo vigente? Yo no vengo a hablar de una, vengo a hablar de algunas propuestas que se suelen proponer en los distintos niveles de prevención, en este caso el de la primaria. Por ejemplo, el tema de la escolaridad extendida. Tenemos una situación en la que los chicos a las 12 del mediodía, 13 horas, salen de la escuela y van directo a la calle. Y lamentablemente de la calle pasan a la maldita esquina, que es un lugar de encuentro en el que se terminan gestionando o gestando un montón de cosas que no tienen que vivir o no deberían vivir esos chicos. Bueno, un programa posible es una extensión para que esos chicos estén institucionalizados por fuera de lo que es la escuela, en lo que es los clubes de barrio, en los centros vecinales, con prácticas deportivas, educación sexual integral, una merienda, algo que en la vida nuestra ha sido común. No podemos desentendernos que en este momento hay chicos que la única comida que tienen en el día es la que tienen en la escuela y que se van a dormir sin comer. Esto, a su vez, genera como un efecto accesorio, diría, que mamá, que es la que habitualmente está con los chicos en casa, porque el padre o no está o está trabajando, pueda tener, como consecuencia de que no tiene que estar cuidando a esos chicos, un espacio de desarrollo personal para cuestiones personales, laborales o la que fuera. Luego paso a lo que es la prevención terciaria, que es esa que trabaja sobre las personas que ya han cometido un delito para evitar la reincidencia. Aquí, desde el ámbito municipal, algo que se viene haciendo en algunos municipios, la localidad de Villa María, provincia de Córdoba, que es la que yo estoy desarrollando puntualmente, ya tiene ese programa. Se hizo un programa en la cárcel del lugar adentro, programa municipal, solamente con un convenio con el Ministerio de Seguridad de la provincia, el responsable de la unidad, para desarrollar capacitaciones en oficio y talleres de trabajo. Y de esa manera le dar una verdadera alternativa a aquellas personas que están próximas a incorporarse a la libertad condicional, de salir de ese ciclo cárcel, delito, cárcel, delito, cárcel, delito. Pero además se trabaja desde el municipio como posibilidad una alternativa de dar exenciones impositivas a aquellas empresas, comercios, industrias que tomen personas que hayan participado de estos proyectos y eventualmente también se barajan la posibilidad de crear cooperativas en donde, a diferencia de lo que pasa habitualmente, solamente pueden entrar a trabajar personas que tengan antecedentes condenatorios. Qué loco esto, ¿no? Porque siempre hablamos de la reinserción, pero lo primero que le decimos a una persona, certificado de antecedente. Trae el certificado, y me incluyo, ¿no? Trae el certificado de antecedente, fuiste. Los muchachos que trabajan en la construcción para entrar a los country, bueno, ¿y cómo queremos que se reincorpore? Bien, esto plantea un enfoque totalmente distinto. No tiene antecedentes, no puede trabajar acá. Bien. Y finalmente, el tema de la prevención secundaria, que lo explico separado de los otros dos, porque de la misma forma que la prevención primaria y la prevención terciaria ponen especial énfasis en los posibles sujetos activos del delito, para evitar que esto se produzca, la prevención secundaria pone énfasis en lo que es la víctima.
trabajando en los lugares donde habitualmente se pueden desarrollar los delitos para evitar que eso suceda. Bueno, algunas medidas que se suelen tomar vinculadas a esto en materia de política criminal municipal. Primero, una refuncionalización de la Guardia Urbana. Hace algunos años atrás se empezaron a crear los cuerpos locales de guardias urbanas, algunos osados los empezaron a llamar policías municipales, y no hay nada a mí que me espante más que hablen de policías municipales. Por lo menos en la provincia de Santa Fe está absolutamente prohibido, hoy con el marco normativo que tenemos, artículo 18 de la Ley Orgánica de Policía Provincial, prohíbe llamar a otros cuerpos con el nombre de policía. Entonces, desde lo conceptual, una invitación a que se deje de hablar de este tema de policías, pero no solamente refuncionalización en cuanto al tema del concepto, de la semántica, sino también en cuanto a las funciones. No nos tenemos que olvidar que al fin de cuentas quienes desarrollan estas funciones son empleados municipales y que muchas veces, no en todos los municipios, está bien diferenciada su función de prevención y terminan haciendo un sábado a la noche un control de alcoholemia a la salida del boliche, tipo inspector de tránsito. Claro, lo manda el jefe del área, lo tiene que hacer. Entonces, luego se le critica que no están capacitados. Oiga, si queremos personales capacitados, hagámoslo con una función específica y no le demos otro tipo de funciones para desarrollar eso. Y sobre todo, me parece que esa capacitación, atento a los nuevos paradigmas, luego voy a volver sobre esto, tiene que ser sobre la base de una fuerza de cercanía. Patrullaje. Este es otro de los problemas que habitualmente se baraja y que la política criminal municipal intenta resolver, por lo menos varios municipios lo han tratado así, algunos haciendo aportes directos a las cajas de la policía, sobre todo en provincia de Buenos Aires se ha visto mucho esto, pero otros también aportando los vehículos propios de los municipios, manejados por un empleado municipal y acompañados por un policía de adicional para poder aumentar la frecuencia del patrullaje que sabemos tenemos serios problemas habitualmente, no solo en Santa Fe, esto es un problema generalizado, patrulleros tirados que no se arreglan por desidia, por falta de presupuesto, por desinterés o por lo que fuere. Sistema de videovigilancia. Acá hay una cuestión que es innegable. Hoy la mayoría de los municipios tienen, sobre todo los municipios de mediana cantidad de habitantes y hacia adelante también, tienen sistemas de videovigilancia, pero también es cierto que la mayoría de los municipios no tienen sistema de videovigilancia asistido por inteligencia artificial. Y hoy hay una tecnología absolutamente accesible que permite una capacidad de procesamiento de información mucho mayor a la que se puede permitir cualquier ojo humano. Estoy hablando de un algoritmo precargado que al detectar una incidencia preestablecida pone en una pantalla principal en escena una incidencia para que recién ahí un operador de manera activa empiece a manejar el tema. Y ni que hablar la capacidad de procesamiento que tienen este tipo de programas vinculado a, por ejemplo, el dominio de las patentes de los vehículos que te permiten tener una respuesta si tiene un pedido de secuestro o si el titular de ese vehículo, independientemente de quién lo maneje, tiene algún pedido de captura de alguna autoridad. Luego también tenemos el tema de los delegados barriales. Fíjense que cuando me puse a investigar este asunto, lo primero que me encontré es que le llaman comisarios barriales. No, porque comisario es policía. Y no quiero, y voy a insistir hasta el final, que dejemos de hablar de policía. Yo cuando me puse a investigarlo para la provincia de Córdoba, también en la ley de seguridad, que a diferencia de otra provincia que no hay una ley de seguridad, en la provincia de Córdoba sí hay una ley de seguridad, que es bastante nueva, también se prohíbe este tema de hablar de policías, justamente porque no quiere que se genere una confusión. En el año 64 surge en el barrio de Queens, en New York, un barrio que en su momento era muy conflictivo, hoy parece que es bastante pintoresco para algunos de los turistas que allí lo frecuentan, a partir del secuestro de una joven, un sistema de vigilancia barrial, que es el Neighborhood Watch, y que está realizado al fin de cuentas por los mismos vecinos, que conocen mejor que nadie la realidad del lugar y que ante cualquier cosa rara o algo que tenga apariencia delictiva, no hacen más que avisarle a la autoridad. Bueno, aquí desde hace un tiempo se ha empezado a instalar, cuando se habla de política criminal municipal, el nuevo paradigma de la seguridad comunitaria. ¿Qué es esto? Básicamente que se necesita la colaboración de los locales de un barrio determinado, una zona geográfica determinada, que son los que mejor conocen la realidad de ese local, para que a través de un feedback se pueda retroalimentar una agenda de prevención totalmente distinta a la agenda de represión que había con lo que era la vieja política de seguridad, en la que de manera unidireccional
el Estado actuaba sin escuchar absolutamente a nadie. Hoy se plantea de otra manera y esto parece que es una alternativa que ha sido bastante seductora cuando se habla de política criminal municipal. Y finalmente, también desde los sectores de la política, de los sectores del Poder Ejecutivo, plantean de manera insistente una mesa interinstitucional permanente de diálogo entre la justicia, la policía y el Creo que licenciado. puedes hacer una charla por Zoom, cosas por el estilo. Bien. No. Alcatel, ahí está, muchas gracias. Bueno, no, gracias. Bueno, continúo entonces. Se plantea desde los sectores políticos una mesa de diálogo interinstitucional a los efectos de coordinar pautas de trabajo. A mí me parece que acá hay que ser muy cuidadoso. Le voy a generar el disparador, algo estuvimos conversando al doctor que va a hablar de la posición de la judicatura, porque soy celoso de esa visión de, che, charlemos todos. Sí, no hay duda que puede ser útil para abordarlo con carácter interdisciplinario. Si partimos de la base de que el delito es un fenómeno social, está bueno que lo charlemos de distintas aristas. Pero yo voy a ser demasiado celoso con el tema de la independencia de los poderes. Tengo mis sospechas de que aquí puede haber un intento de avance por parte del Poder Ejecutivo con el tema de la independencia del resto de los poderes. Pero lo voy a dejar como disparador. Sobre todo en algunos casos particulares fue muy notorio cuando lo he charlado. Como se podrá advertir, de estas medidas frecuentes de los programas de política criminal que vengo hablando, y que tan solo tomé algunos ejemplos más frecuentes, son todas medidas tendientes a abordar la violencia predatoria. Esto está clarísimo. Aún cuando no siempre los hechos de violencia predatoria son los más graves, analizándolo en abstracto o analizando las consecuencias. Ahora, ¿esto es casualidad? No, en absoluto. Esto responde al reclamo permanente de un electorado que, seducción electoral mediante, termina por marcar la agenda de la política responsable de los poderes ejecutivos, que termina diciendo, bueno, vamos a marcar esta línea de política criminal municipal. ¿Encontré excepciones? Sí, encontré dos excepciones. Una, vinculada a los hechos de violencia de género, que no es un delito del tipo predatorio, violento que se da en la calle, que sabemos que generalmente este tipo de hechos son de intramuro, pero claro, generan un impacto tan grande una vez que son denunciados y mediatizados, que terminan por instalarse en la agenda de la política y consecuentemente en la política criminal municipal. Y el segundo caso fue toda una rareza, fue una excepción, lo había pensado, Jorge también me arrimó el disparador. Curiosamente fue aquí en la ciudad de Rosario, donde desde la política criminal municipal o desde el ámbito local se trató de abordar un fenómeno que no es común que se aborde en el ámbito municipal, que fue el tema de la ordenanza antilavado. Estamos hablando de crimen organizado, de delito complejo. Es como que en esa instancia generalmente la política criminal municipal dice, no veo, no oigo, no nada. Bueno, aquí ha habido una excepción, celebro que esto sea de esa manera. Voy cerrando con mi alocución diciendo que, con todo lo que he mencionado, creo que es innegable que está en danza una agenda de política criminal municipal, esto es innegable, aún frente a la cristalización de la norma que dice no se meta en esto, esto es una cuestión de la provincia. Y por eso es que nos conmino a que nuestros pensamientos, nuestras reflexiones tampoco se cristalicen, por más de que haya una norma que nos esté diciendo esto es de esta manera. Porque es en este tipo de ámbitos donde se tienen que discutir todas estas cuestiones. Y cierro con un interrogante que yo me lo planteé y que tal vez alguno de ustedes se lo ha planteado, decir, che, ¿este avance de la política criminal municipal tiene algún riesgo? Bueno, los españoles estudian mucho este tema porque lo tienen bastante más desarrollado que nosotros, y hay un autor que es muy interesante, que es Silva Sánchez, también Nieves Sanz Boulans, trabaja este tema, es brillante a mi entender, y dicen, guarda, no se olviden que el derecho administrativo sancionador no tiene las garantías respecto del imputado que están reconocidas a nivel normativo y jurisprudencial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional,
en el derecho penal. Veremos cómo sigue la cosa. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la convocatoria, gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar aquí. También lo habíamos hablado con Raúl el año pasado para cerrar, que quedó pendiente y queda pendiente todavía el cierre de la gestión como fiscal general. Pero bueno, hoy la convocatoria estaba dada para trabajar temas relacionados con la seguridad. Y bueno, en relación a los tiempos también que uno tiene para poder armar, yo pensé en trabajar algo relacionado con las organizaciones criminales y vinculándolo específicamente al desarrollo de políticas públicas que no solamente abarquen y tengan como eje al Ministerio Público de la acusación, sino que también el desarrollo de políticas públicas que comprendan el poder legislativo y fundamentalmente a los poderes ejecutivos, fundamentalmente el poder ejecutivo provincial en nuestro caso, abarcando también en ciertas aristas del poder ejecutivo nacional, y liminarmente también algunas cuestiones que se van a relacionar con los poderes ejecutivos municipales, que creo, como bien marcaba también Ignacio, en esta temática también pueden avanzar muchísimo más, no solamente en estas oficinas de identificación de lavado, sino también en algunas otras cuestiones que me parecen importantes. Entonces, la exposición va a girar en torno a este tema, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en una región sumamente violenta. Marcamos que el año pasado tuvimos un índice de homicidios de 23 cada 100.000, lo que nos coloca en una cifra altísima a nivel internacional. Y si a esto le sumamos la cifra de 67 cada 100.000 de heridos de arma de fuego, porque a veces entre el homicidio y el herido es una mala puntería circunstancial, hablamos de 100 cada 100.000 en el año 2022, lo que es una cifra exorbitante si uno lo mira desde esa perspectiva. Bueno, en esta visión lo primero que quiero remarcar es un poco lo que hace a la visión de lo que son las organizaciones criminales, lo que nosotros llamamos asociaciones ilícitas, que a mí me interesa distinguir un poco entre lo que son las organizaciones criminales formales y las organizaciones que yo denomino informales o más que trabajan de tipo accidental. Las estructuras formales son las que todos conocemos, de tipo permanente, estable, que cometen determinados tipos de delitos como el tráfico, delitos de tráfico, como lo denominamos, tráfico de droga, tráfico de personas, tráfico de bienes en general, tráfico de armas, pero también otro tipo de delitos como delitos ambientales, delitos económicos, delitos que tienen relación con la corrupción política, con la corrupción policial, y a su vez hoy todo el dinero que que producen entra también en otro castigo, que es el castigo del lavado de activos, que como todos sabemos es un delito nuevo. Todo esto genera un fenómeno bastante particular, pero que ya se ha ido asentando más en nuestra región. Siempre existieron las organizaciones criminales, pero bueno, ahora ya están mucho más asentadas. Este tipo de organizaciones formales trabajan con una estructura piramidal, con una jefatura, con distintas jerarquías, con distintos roles, con recursos humanos especializados. Aquí ingresan a trabajar abogados, ingresan a trabajar contadores, escribanos, economistas, todo un diseño que genera un trabajo posterior al delito, pero a veces se hace un trabajo coetáneo con el delito, lo que también convierte a muchos de estos actores en partícipes. También vamos viendo que esta preparación de los delitos genera muchísimos problemas en lo que es el marco investigativo, porque el diseñar la maniobra hace de que se generen dificultades y trabas como para poder identificar a los autores, poder encontrar evidencias. Todo esto es observado por el conjunto social desde una perspectiva de que las condenas son escasas y la sociedad empieza a observar o empieza a pensar de que aquí no hay una persecución direccionada a este tipo de organizaciones criminales,
y piensa que esto es por una relación de privilegio y de contención que se les da a determinadas personas y a determinados grupos, cuando a veces la misma Constitución y la misma estructura carece de los mecanismos necesarios para poder afrontar este tipo de investigaciones, lo que es un serio déficit. Pero por otro lado, y esto también me parece importante porque es un fenómeno que nosotros tenemos aquí, aparecen las organizaciones criminales que denominamos informales, que tienen una conformación más de tipo accidental, que son grupos de personas que son compañeros, que son amigos en el barrio y que empiezan a juntarse, y que desde esa junta y desde la falta de contención que también hablaba Ignacio, y que después me voy a referir un poquito más, empiezan a cometer algunos delitos de menor cuantía al principio, pero luego empiezan a generar un poco de dinero desde la organización criminal, jóvenes que no tienen expectativas de vida porque la sociedad no les está abriendo ninguna puerta, y empiezan a gestionar desde la comisión de algunos tipos de delitos que son leves al principio, pero luego, como empiezan a generar dinero, esto se va potenciando y se van creando cada vez con mayor estabilidad y mayor permanencia, y se comienzan a cometer otro tipo de delitos que quizás no son tan perfeccionados como los que trabajan las organizaciones criminales, pero que sí desarrollan y generan un impacto más en la seguridad pública y en la vida diaria que nosotros todos percibimos, y así empiezan a aparecer más delitos contra la propiedad, cometen amenazas, cometen lesiones, delitos contra la integridad física, usurpaciones, amenazas, extorsiones, las balaceras intimidantes que nosotros tenemos y homicidios, todo esto con la utilización de armas de fuego, y teniendo en cuenta también que todos estos delitos que se cometen es para gestionar dinero, y la gestión del dinero muchas veces se da a través de la venta de drogas a menor escala, que gran parte de este dinero del producido de la venta de drogas a gran escala, a su vez se vuelve a utilizar o se reutiliza para financiar o refinanciar el delito violento. Es decir, aquí tenemos un círculo vicioso donde el dinero, gran parte de este dinero vuelve a reciclarse en estas organizaciones criminales informales para más delitos violentos. Obviamente que este tipo de organizaciones también trabaja con otro tipo de delitos, que también son delitos de mercado, robo de autos, robo de motocicletas, robo de bicicletas, robo de celulares y robo de otro tipo de bienes, que tienen la particularidad a su vez que son investigados bajo la lógica del caso a caso. En consecuencia, se puede detener a una persona eventualmente en flagrancia, pero la lógica hace de que la organización, que es, vuelvo a decir, en este caso informal, sigue o continúa activa en la mecánica que está haciendo. Hoy, todo esto se ve bajo la lógica de una forma delictual que se ha consolidado en Rosario y que llama la atención a nivel nacional, porque a nivel nacional, porque en algunos lugares de Sudamérica también pasa, pero es algo más novedoso, que son las balaceras intimidantes y las extorsiones que se vienen dando en forma progresiva, donde personas tirotean alguna vivienda y dejan una nota pidiendo dinero a cambio de protección, al viejo estilo de la mafia italiana en Nueva York en los años 30. Y esta situación nos lleva también a un análisis que en el año 2018 hubo 13 balaceras a edificios judiciales y a domicilio de jueces, justamente porque se estaba juzgando o había que tener se estaba juzgando una banda y se tenía que dictar una resolución en ese tiempo, y bueno, se llevó a cabo una investigación y se esclarecieron todos los hechos, las personas fueron condenadas, pero vaya paradoja, bajo esto de que fueron condenados los cabecillas y toda la estructura criminal que desarrolló estos hechos, así como otros tantos, estas personas detenidas comienzan a cometer hechos delictivos desde las cárceles u ordenando hechos delictivos de las cárceles que van a potenciar estas balaceras, extorsiones y hasta homicidios. Cárceles nacionales
y cárceles provinciales, utilizando telefonía celular, en una paradoja que uno dice, bueno, pero ¿cómo no podemos controlar esta situación? Bueno, no la podemos controlar, o por lo menos nuestros poderes ejecutivos no pueden controlarlo, ni el provincial ni el nacional, y los delitos bajo esta expectativa y esta situación se siguen cometiendo con lo que llamamos home office del delito. En esto también tenemos que ir analizando, porque también aquí se habla mucho de situaciones de inseguridad y que el sistema no responde a las situaciones de inseguridad. Sin embargo, el sistema acusatorio, desde que se instaló en la provincia de Santa Fe el 10 de febrero del año 2014, cuando nosotros iniciamos el sistema, en la provincia había 4.400 presos, hoy hay más de 11.000 presos, es decir, el sistema ha generado mayor cantidad de presos, los delitos se siguen cometiendo, es decir, aquí hay una situación donde específicamente está requiriendo aristas de solución que no son las que exclusivamente las punitivas. Y en esto también tenemos que ver el fenómeno que se genera ya con la cárcel, porque empezamos a tener nuevamente superpoblación carcelaria, tenemos nuevamente muchos detenidos en comisarías y a su vez tenemos un fenómeno que también se repitió en otros lugares del mundo o se dio en otros lugares del mundo, donde la cárcel comienza a ser un lugar de seguridad y protección para determinados grupos criminales que prefieren estar un tiempo en la cárcel porque la cárcel les termina dando seguridad y protección. No a todos, porque bueno, ahí se habla de la Ferrara que se habría escapado de la cárcel y la verdad que no está claro si se escapó o ocurrió otro hecho y lo sacaron de alguna otra manera específicamente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero la cárcel a su vez termina constituyéndose un semillero para la captación de nuevos integrantes, es decir, hay una situación bastante crítica. Y por otro lado, advertimos aquí que con la telefonía celular y con todo este fenómeno, tenemos una corrupción dentro del servicio penitenciario y una situación de corrupción que progresivamente también se va aumentando en la policía, porque la policía tradicionalmente se manejaba bajo la lógica del doble pacto, de la política del doble pacto con los delincuentes, pero hoy ya lo que encontramos es una policía fuertemente, digamos, esto yo no lo generalizo, sino que hay policías, y encontramos esto en muchas investigaciones, que integran las bandas criminales. Lo probamos esto con muchísimos policías que el año pasado fueron imputados y muchos también detenidos en el marco de investigaciones, es decir, una situación en este caso bastante compleja. Este panorama un poco general que doy amerita empezar a pensar el desarrollo de políticas públicas integrales. Algunas las pusimos en marcha, otras se fueron frustrando porque no hubo el acompañamiento que yo creo que políticamente debería haber existido. Pero bueno, lo primero que quiero remarcar como política pública integral es que cuando los y las fiscales deciden, en el marco de investigaciones criminales, perseguir todo lo que encuentran, sean funcionarios políticos, funcionarios policiales, incluso mismos funcionarios judiciales, los otros poderes del Estado aquí han tomado una alerta inmediato y han comenzado a ejercer controles sobre el Ministerio Público y a vigilar y a restringir su actuación. Y esto se manifestó con limitaciones presupuestarias, por un lado, por otro lado con limitaciones en la asignación de los recursos humanos, por otro lado en el traspaso de las potestades disciplinarias de los y las fiscales al ámbito legislativo, y también el uso de los medios de comunicación como un mecanismo de metodología crítica a la actuación fiscal, cuando no también el uso de los medios de comunicación para el desprestigio personal de muchos fiscales. Toda esta situación crítica creo que también amerita una política pública que debe desarrollarse en algunas cuestiones específicas. Necesariamente aquí se necesita una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe que coloque al Ministerio Público de la Acusación en una jerarquía constitucional, dotándolo de independencia y autonomía, porque todas las cosas que ligeramente mencioné afectan sin lugar a duda la autonomía y la independencia. No podemos tener un Ministerio Público con una estructura que no tenga real independencia y autonomía. Debe necesariamente fijarse las asignaciones presupuestarias que
hagan el desarrollo específico del Ministerio Público. Esto es un debate que hay que darle, decir, bueno, ¿qué se necesita para contar con un Ministerio Público que pueda llevar a cabo su tarea? Porque se trabaja en mucha situación de precarización y no es bueno que un órgano que trabaja la persecución penal no pueda o tenga limitaciones para poder perseguir todo lo que se da en su ámbito. Es necesario también una reforma en la ley de Ministerio Público, la 13.013, para evitar que exista en el funcionamiento del Ministerio Público cinco ministerios públicos o 6 ministerios públicos, porque tenemos las 5 fiscalías regionales y la Fiscalía General, que existe tanta autonomía en el desarrollo de las actividades que pueden cumplir que la verdad generan una situación un poco caótica, que es muy difícil poder compatibilizarla. A veces se puede, a veces necesariamente no se puede. La segunda política pública integral que creo que hay que desarrollar es la relacionada con el tráfico de drogas. Rosario tiene una posición estratégica para el movimiento de la cocaína y de la marihuana, que ingresan por las vías terrestres, por las rutas de Bolivia, de Paraguay, por vía fluvial y por vía aérea. A su vez, en este área tienen la salida específica a través de los 29 puertos privados que tenemos en 70 kilómetros. Argentina tiene 43 puertos privados, 29 tenemos en 70 kilómetros, desde Timbúes hasta Arroyo Seco, y lo hemos visto en un montón de investigaciones, gran parte de la droga sale desde estos puertos. Es decir, aquí hay un fuerte déficit de control por las áreas nacionales de control de nuestros puertos. La nación y la provincia tienen que comenzar a ejercer mayores controles en este ámbito. A su vez, Rosario se ha convertido, por el lugar estratégico, también en un lugar de circulación dentro del consumo local y el consumo nacional, para decirlo de alguna manera, porque está cerca a Córdoba y provincia de Buenos Aires y ciudad autónoma. Entonces, aquí se hace necesario pensar en una persecución adecuada, en primer lugar, del narcotráfico. La prioridad tiene que ser la persecución del narcotráfico, pero para esto se hace necesario pensar en policías y en una justicia federal que tengan descentralización y que tengan fuerza en los lugares que están descentralizados. Es decir, no podemos pensar en que estamos siempre de prestado de todas las estructuras de Buenos Aires. El Procunar y todas las procuradurías trabajan allá, vienen acá, pero vienen de prestado. No podemos nosotros seguir bajo este dilema, pero a su vez aquí es necesario pensar prontamente en la instalación del sistema acusatorio. No se puede demorar más el sistema acusatorio. Los fiscales tienen que tener la persecución a su cargo, más allá de que aquí está la persecución delegada, es fundamental. A esto hay que sumarlo en que hay que pensar necesariamente qué vamos a hacer con el microtráfico, porque aquí cuando se habla de la persecución del microtráfico de drogas, enseguida todos se alertan y dicen, no, pero ¿cómo van a perseguir el microtráfico? Pobre consumidor. Nadie está hablando de perseguir al consumidor cuando hablamos de empezar a pensar qué vamos a hacer con el microtráfico. Tenemos que pensar en perseguir el microtráfico porque el microtráfico es el que está generando la violencia con todas las organizaciones criminales informales que yo estaba mencionando recién. Y es más, se puede pensar aquí que si sale la ley de federalización o se crea algún otro mecanismo para trabajar sobre el microtráfico, se autorice en la misma normativa que tiene que sancionar la provincia que el fiscal general o la fiscal general pueda aplicar aquí un criterio de oportunidad en los consumidores y que vayan a tener tratamiento de salud, porque esto es realmente un problema diferente al problema penal. El microtráfico requiere un abordaje para poder empezar a pensar qué hacemos con la violencia que tenemos, porque si no, no se va a poder controlar la violencia ni dominar la violencia. Y finalmente también creo que en este esquema que yo hablaba recién de el consumo, también se puede empezar a pensar en la misma ley provincial a través de la aplicación de criterios de oportunidad, si es conveniente no criminalizar el consumo de las drogas blandas. Como tercer política pública, vos hablaste 22. Yo para ver si puedo robar un poquito más. Tercer política pública, que también un poco mencionaba Ignacio, o se relaciona esto un poco con las áreas municipales, las áreas provinciales y las áreas nacionales, es pensar que toda la estructura ejecutiva cuenta con muchísima información.
Esa información es de muchísima utilidad para las investigaciones penales, pero también para emitir alertas administrativas y alertas penales para generar investigaciones fundamentalmente de lavado de activos. Pero nosotros nos encontramos con que las burocracias, las corrupciones internas, la falta de tecnología, las divisiones existentes entre las áreas de información nacional, provincial y municipal hacen que sea imposible prácticamente obtener la información rápida. Y cualquiera sabe que para trabajar una investigación y poder ir de corrido se necesita tener una información rápida y de una sola fuente. Eso no se tiene hoy. Es importantísimo. La policía. Una cuarta política pública que requiere una definición específica con una reforma estructural, porque progresivamente la corrupción se va naturalizando y se va tornando en una práctica cada vez más extendida y aceptada, y la falta de capacitación también es un gran déficit. El control político de la fuerza policial hoy es casi inexistente, observándose que la política de seguridad pública ha sido delegada a la policía. El Estado naturalmente tiene que recuperar la conducción política de la fuerza y fijar una política de seguridad pública. No podemos nosotros estar con un Estado que no tiene definido. Cuando vamos a preguntar cuál es la política de seguridad pública y poner más patrulleros en la calle, esto no es ninguna definición de política de seguridad pública. Nosotros no tenemos política de seguridad pública. A veces cuando uno pregunta por qué pasan las cosas, y porque no se toman las medidas para afrontar situaciones. ¿Podemos tomar algunas medidas de seguridad pública? ¿Podemos equivocarnos? Sí, podemos equivocarnos, pero lo necesario es que se afronten con políticas específicas y que exista un control político de la fuerza. En este sentido, más allá de la sanción de una ley de seguridad pública, creo que es necesario también pensar en una profesionalización y capacitación de las fuerzas en cada una de las áreas que demanda. Es decir, nosotros tenemos que tener una policía preventiva separada de una policía de investigación y separada del área de control. Las tres aristas son fundamentales. Esto requiere también la sanción de las leyes que quedaron finalmente trabadas. No me voy a poner a hablar mucho de prevención porque realmente no es mi especialidad, ni soy un experto en ese tema. Pero bueno, necesariamente se requiere trabajar con cámaras, con patrullaje inteligente, con capacitación y con una intervención mucho más direccionada de la que hay actualmente. Sí, nosotros tenemos que empezar a pensar en la policía de investigación, es decir, se deben crear áreas específicas para la persecución del crimen organizado. Nosotros no lo tenemos en la provincia de Santa Fe, y creo que hay una gran definición política de pensar ¿de quién debe depender la policía de investigación? La policía de investigación debe seguir dependiendo de los poderes ejecutivos, como pasa hoy, lo que yo creo que ha demostrado el fracaso, y ha demostrado el fracaso en el sistema acusatorio y ha demostrado el fracaso en el sistema inquisitivo. O tenemos que empezar a pensar en una policía de investigación que dependa de los ministerios públicos. Me parece que este es un debate necesario. Y finalmente, en este ámbito tenemos dos aristas más. El área de control policial es un área que siempre ha sido despreciada y que requiere y que demanda necesariamente una fortaleza para poder generar investigaciones independientes administrativas y penales de la tarea que realizan los y las policías para verificar si se cometen delitos y para generar una potencia específica en el control policial que hoy no tenemos. Y lo otro que hay que generar en este ámbito es un redireccionamiento de nuestro servicio penitenciario que progresivamente se ha ido degradando y ha ido perdiendo toda la visibilidad que tenía. Necesitamos también que se piense y se lo reestructure, porque hoy vemos que muchos delitos se generan desde las cárceles. Bueno, voy a hablar de una política más y voy a terminar porque me queda después todo hablar de la investigación penal, que me va a sobrar tiempo, no me va a alcanzar el tiempo, perdón. La última política que quiero desarrollar es lo que nosotros llamamos la política de intervención multiagencial y multinivel. Hoy las organizaciones criminales en los distintos niveles cometen delitos violentos, captando y cooptando jóvenes, como decíamos antes, de barrios marginales y chicos que están excluidos porque no encuentran una proyección de su vida.
Y esto se da específicamente en territorios donde el Estado está ausente, fuertemente ausente, y donde las acciones del Estado terminan siendo suplantadas o subrogadas por las organizaciones criminales, que son las que terminan dando asistencia y servicio, es decir, reemplazan al Estado y cumplen las mismas tareas de seguridad, las mismas tareas de prestar alimentos, las mismas tareas de asistir y encontrar viviendas. Todo lo que el Estado debería hacer lo terminan cumpliendo las mismas organizaciones criminales. Estas organizaciones criminales a su vez se han ido legitimando en el barrio, generando un Estado paralelo. En nuestro territorio pasa esto, lo que se conoce como la gobernanza criminal, un poco también como lo mencionaba Ignacio. Este es un fenómeno que nosotros hoy lo tenemos consolidado. Esto se ha consolidado en ocasiones en forma violenta, pero normalmente se ha consolidado en forma pacífica por el desinterés del Estado en el territorio. A veces aquí hay un desinterés específico de la política, a veces esto fue traducido también en esto como que se maten entre ellos, y el desinterés se ha traducido también en un desinterés policial, que es parte de la política o fue parte de la política del Estado. Para afrontar políticas distintas en esto, lo que nosotros propusimos y hemos trabajado en su momento y que luego quedó también frustrado, es que el Estado debe desarrollar políticas concretas en el territorio con una intervención multiagencial. El barrio debe ser seleccionado, debe ser estudiado primeramente, y después tiene que comenzar una intervención de los poderes ejecutivos, provincial y municipal, y aquí también hay un área municipal importante para la intervención, y los ministerios públicos. Lo desarrollamos en distintas etapas, fundamentalmente lo hemos desarrollado nosotros en 3 etapas, y hemos reducido casi el delito a cero en Grandoli y Gutiérrez en 3 años que estuvimos en ese territorio, donde era un territorio donde había muchos delitos contra la propiedad, y había un promedio entre 7 y 9 homicidios al año. El desarrollo de esto, que después se extendió a otros territorios, era un primer momento con una intervención penal. Aquí el Ministerio Público hacía una evaluación de todo el territorio con denuncias que ya existían, y se evaluaba para realizar allanamientos donde potencialmente podían existir armas de fuego y personas para detener que habían quedado ahí en investigaciones penales. Esto era el primer desarrollo. Luego esto se complementaba con un segundo momento, que era un momento de fuerte policiamiento del barrio. El tercer momento comenzaba ya con un momento más integrativo que estuvo a cargo, por ejemplo, de la Municipalidad de Rosario, que consistió en mejorar las condiciones visibles de vida del barrio, con lo que uno conoce con acciones mínimas propias de la municipalidad, que es poda, zanjeo, iluminación, pintura, pavimentación, la mejora visible del barrio. Ahí en Grandoli y Gutiérrez, en los Fonavis, mucha gente había tomado el territorio público, la misma comisaría, el mismo destacamento policial del territorio había sido tomado, y bueno, se recuperó mucho espacio público que había sido tomado por los mismos particulares, y los mismos particulares, cuando empezaron a ver que el Estado tomaba el territorio, reaparecía en el territorio, decían: miren, sáquenme de esta parte, pero por favor no me rompan mi pared, y después como me pintan. La misma gente se fue sumando a esta experiencia. También hubo políticas de justicia restaurativa, aprovechando un poco también el congreso que se va a hacer en Venado el 10 de noviembre. Y finalmente comenzaron acciones por parte del Estado provincial, lo que sería la tercera etapa, que ya se dio en ámbitos sociales, culturales, deportivos y de asistencia en general, sobre todo asistencia en personas con adicciones y en grupos criminales, lo que, repito, dio un índice de aceptación, según una encuesta que después hicimos, del 98%. Como otras políticas públicas que habría que desarrollar, que no voy a desarrollar aquí por cuestiones de tiempo, es la relacionada con el mercado de armas de fuego y de otros bienes, los mercados de bienes, la inversión en tecnología, que es otra política que tiene que desarrollarse. Y bueno, me queda pendiente también todo lo que hace a ciertos lineamientos en la investigación penal que necesariamente nosotros debemos impulsar. Rápidamente traté de hacer un panorama, me excedí bastante, pido disculpas y agradezco que me hayan escuchado. Gracias. Bueno, yo prometo que voy a ser mucho más breve. Primero, gracias Raúl y al colegio y al instituto propiamente de permitirme estar aquí. Primero que nada,
ya encuentro una limitación, podríamos llamarle, a mi intervención. Primero, porque bueno, los dos expositores han hecho una exposición profusa y profunda de toda la cuestión para la cual fue convocada, que es la diagramación de políticas de seguridad pública, razón por la cual desde la judicatura, que es mi rol en este momento, como bien lo dijo Raúl, poco es lo que puede proyectarse en cuanto a la diagramación o el abordaje de las cuestiones de la seguridad pública. Y no obstante, también, como dijiste, Raúl, desde el punto de vista del derecho procesal penal, el derecho interviene una vez que la afectación de algún bien jurídico fue realizado, con lo cual, como cuanto es una cuestión del derecho, la diagramación de una política de seguridad. Y si es ese el planteo que se hace desde un inicio, yo me pregunto como cuánto la judicatura puede tener incidencia en una diagramación de una cuestión relativa a la seguridad pública, que es a la que refirió Ignacio desde un punto de vista de diagramación política y, como él bien lo dijo, en el abordaje de una propuesta para un municipio que él está llevando adelante, o a la que aludió Jorge con una proyección luego de 6 años al frente del Ministerio Público de la Acusación, lo que le ha dado un bagaje y una proyección de la calidad que es la que vimos en su exposición. Yo creo que desde la judicatura se puede tener incidencia en la diagramación de las políticas de seguridad pública, desde la judicatura propiamente dicha, como así también desde las instituciones que nuclean a la judicatura, y no solamente a este rol de funcionario o de magistrado, sino también desde las instituciones públicas, y particularmente aquí nos encontramos en una como es el Colegio de Abogados, que sí pueden tener incidencia en lo que puede ser el aporte que desde sus sectores puedan realizar a un abordaje de una cuestión que, si lo vemos desde el punto de vista del título que convoca a esta charla y a este encuentro, estamos hablando de políticas, y por lo tanto es a donde nosotros tenemos que direccionar nuestro discurso para tratar de que quienes tienen a su cargo la política se hagan cargo precisamente, y valga la redundancia, de una cuestión que no es desde aquí que solamente se reclama un abordaje serio, comprometido y responsable, sino que es desde la sociedad que se está planteando esto. Y si nosotros bajamos un poquito el discurso o el nivel del discurso y nos atenemos a cuáles fueron los factores que desde la política o desde un análisis de las cuestiones de la política se hacen por los medios periodísticos o en el comentario social, vaya que tiene trascendencia la seguridad pública, que como mínimo en esta provincia, lamentablemente, las últimas elecciones se ganan o se pierde en función de la diagramación y el éxito o no de las cuestiones que hacen a la seguridad pública. Y a esto me remito en honor a los análisis que se hacen respecto de cuáles son las causas de victorias o derrotas dentro de una continuidad o no de un signo político al mando de una gobernación, en este caso de nuestra provincia. Pero, ¿por qué lo intento enfocar desde este punto de vista a mi exposición? Luego, obviamente, de un recorte
que necesariamente tengo que hacer para no caer en reiteraciones, pero que sí me interesa destacar en función de mi rol que me tocó desempeñar como presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, en donde pudo haber sido mi poca experiencia que tuve en cuestiones de diagramación y de incidencia en políticas de seguridad, como hoy se lo anticipaba a Raúl, pero también desde mi rol de juez y como consecuencia de ello, en tratar de, a través de mis resoluciones, de mis comportamientos jurisdiccionales, de mis posicionamientos, más que comportamientos jurisdiccionales, desde mis posicionamientos, desde mi convicción en el abordaje de determinadas situaciones que hacen a la proyección que pueda tener una resolución en el ámbito de la incidencia o no en el mantenimiento de una paz social y de una convivencia social en una comunidad, o en la despreocupación y la consideración de que mi decisión en nada implica o aporta en lo que aquí estamos analizando, que es una diagramación de la seguridad. Y yo creo, lo dije firmemente, desde que la judicatura incide en la diagramación de una política o de una seguridad ciudadana, por cuanto estamos convocados a resolver conflictos, y en ese abordaje de conflictos, obviamente, estamos acá en donde la mayoría de los colegas que están presentes son abogados en ejercicio de la profesión, defensores de personas que están involucradas en la comisión de un ilícito. Muchas veces nuestras resoluciones tienen el análisis, la contemplación, el abarcamiento en la mirada. Y yo sé que con esto no voy a ser pacífico ni me voy a ganar amigos, al contrario, pero no podemos ser neutros ni ingenuos en considerar que una resolución a la que nosotros estamos diariamente obligados a resolver no van a tener en cuenta el contexto y la situación que se vive, y que como consecuencia de ese análisis y de ese abordaje de esa situación que se vive, no nos lleve a nosotros a resolver y no nos lleve a nosotros a tratar desde nuestra perspectiva y con nuestro nivel de influencia o incidencia en la diagramación de una política de seguridad, tener un grado de participación, ya sea a nivel institucional, a través de las organizaciones, asociaciones que tienen la posibilidad de participar de estos encuentros. Ignacio recién planteó como cuánto podría verse afectada o no la independencia judicial en la necesidad de que estas reuniones cuenten con la participación de las asociaciones, entre las cuales estaba la que yo conduje hasta hace un tiempo, y yo creo que sí lo tenemos. Porque en esta materia, yo creo de que, como lo dije hace un momento, es crucial la necesariedad de un involucramiento de todas las instituciones que tienen algún grado de incidencia en la diagramación, en la prevención y en la regulación de las cuestiones que hacen a una seguridad pública futura. El derecho actúa ex post facto, como dijo Raúl. Sí, pero no me cabe ninguna duda de que con ese ex post facto que actúa
a través de una resolución judicial, innegablemente tiene incidencia en comportamientos futuros, pero también tiene incidencia en la permisibilidad o no de futuros comportamientos de los que están involucrados y de otros futuros actores que pueden llegar a actuar en función de lo que nosotros resolvemos diariamente. Prevención especial, como dijo, y con prevención general, como dice Raúl. Entonces, nosotros siempre, lo que yo me cuestionaba es que nosotros siempre estamos en una situación entre la espada y la pared, porque o nos matan desde la sociedad o nos matan desde la política en función de cómo resolvemos, pero siempre alguien está disconforme. O estamos con la puerta giratoria y entonces nos pegan porque estamos con la puerta giratoria, o estamos con una tasa de encarcelamiento, como dijo Jorge, que también era uno de los temas que yo pensaba abordar, por las nubes, que tenemos que los lugares de detención no dan abasto y por eso la remisión a comisarías, pero yo creo que todo esto, más allá de una discusión puntual, esto nos tiene que interpelar como actores del derecho, como integrantes de instituciones con capacidad para incidir en la diagramación de las políticas de seguridad pública, porque no me cabe ninguna duda de que en algún momento vamos a tener que empezar a hablar y hablar en serio de cómo cuánto esta diagramación de una política de seguridad que incluya a los institutos de detención, al servicio penitenciario, a la finalidad de una pena punitiva, tiene una trascendencia fenomenal en lo que va a ser la diagramación de una política de seguridad a futuro. Porque si nosotros pensamos en que la única solución es el encarcelamiento por el encarcelamiento mismo y luego los metemos en una jaula y nos olvidamos de lo que sucede, tarde o temprano alguna consecuencia va a tener. Tarde o temprano nuestras diagramaciones de políticas desde un poder ejecutivo, políticas desde un poder legislativo y también desde una diagramación, desde una perspectiva de abordaje judicial. Ninguna duda. A nosotros se nos plantea el tema de un garantismo y de un exceso de garantismo. Y yo, desde mi función docente y desde una cátedra que ascribe a un garantismo, y no tengo ningún, obviamente que estoy acá, pero si lo tengo que decir en otro ámbito también lo digo, no tengo ningún empacho en decir desde una filosofía zafaroniana, ¿por qué no garantista? Pero tampoco tenemos que caer en un garantismo bobo, o en todo caso tampoco podemos englobar todo en un abordaje garantista cuando la situación particular que se vive en una sociedad dada, como por ejemplo es la que estamos transitando hoy, lamentablemente, en nuestra ciudad de Rosario, y yo sé que me voy a ganar muchas malas palabras, creo que tenemos que ser prudentes, responsables, maduros, en saber diferenciar las situaciones en por dónde transitan las garantías, los principios constitucionales y como consecuencia de ello los principios que se desprenden de la Constitución y tienen un anclaje en las normas de segundo grado, llamémosle los códigos procesal
penal y los códigos penales, porque una cosa es el resguardo de las garantías básicas y otra cosa es el abordaje jurisdiccional que se hace de determinadas situaciones de delincuencia y como consecuencia de eso, de determinadas imposibilidades de contar con una prueba directa de la comisión de un delito y como consecuencia de ello, lo que ya hemos tenido que reiteradamente plasmar en varios decisorios, y acá me voy a ganar el enojo y lo sé y me lo van a plantear, la relajación de determinados medios de prueba o la relajación de determinados análisis en el abordaje de determinados delitos y determinadas circunstancias fácticas que llevan a pronunciamientos que luego en una revisión por parte de un tribunal de segunda instancia ameritan cuestionamientos a una liviandad o a una excesiva flexibilización en la exigencia de determinados parámetros probatorios o de acreditación para la configuración de presupuestos de imputación o de presupuestos de apariencia de responsabilidad para la atribución de responsabilidad en una sentencia condenatoria o para el abordaje de una medida cautelar cuando es planteada por el fiscal. Yo sé que me estoy metiendo en un camino muy sinuoso, muy de especificidad y de coyuntura de cada caso, pero yo creo que lo tenemos que dar esta discusión. El otro día, y no quiero traer un caso puntual, pero llegó a conocimiento de la Cámara de Apelaciones, de la cual integro, una situación fáctica que paradojalmente la comparamos, porque nos tocó integrar un tribunal pluripersonal, con una que se nos había dado una semana anterior. Y las dos aludían a aportaciones de arma de fuego con la posibilidad de la aplicación de un atenuante por esa aportación ilegal, obviamente, con una proyección de ilicitud en su finalidad y de ahí la aportación. Y de acá es de donde yo entiendo que hay que ser muy cuidadoso y muy prudente, porque no todos los casos son iguales y no todas las situaciones son iguales, y lo traigo a función de cuál es el grado de incidencia que puede tener la judicatura en la diagramación, si es que vale la pena aludir o referenciar como políticas de seguridad. Pero yo no creo que sea lo mismo tener una situación fáctica en donde una persona que desarrolla determinada tarea que pueda estar vinculada con alguna situación de inseguridad y que como consecuencia de esa tarea que desarrolla le resulta necesario tener un arma de fuego en su lugar de trabajo, en su tránsito por las rutas del país, en su tránsito por las rutas de la región, como por ejemplo puede ser un camionero que sufre habitualmente intentos de robo o intentos de abrir las boquillas o intento de sustraerle alguna de las pertenencias en las playas de estacionamiento, de una situación en donde, trasladándose en un auto, un calibre 38, arma de fuego de guerra, en donde otra situación
trasladándose en un auto, una pareja con antecedentes condenatorios o con antecedentes procesales, es en una requisa o en un control policial abordada y descubierta con una 9 milímetros, cargada con 12 proyectiles en su recámara y con 20 proyectiles en la cartera que acompañaba junto con la mujer al caballero que llevaba en el momento en que fueron detenidas. Yo creo que las dos situaciones no son iguales y no podemos caer en un garantismo de considerar de que porque en una situación puede ser factible un abordaje desde un punto de vista de una finalidad en la ilicitud, en la otra considerar de la misma situación en función de que no se probó de que iban a cometer algún delito y como consecuencia de ello emitir una sentencia atenuada en función del párrafo sexto del artículo 189. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero traer el caso en cuestión, pero yo creo que la judicatura no puede permanecer ciega, no puede ser miope ante la realidad que se vive coyunturalmente en la ciudad de Rosario, no para aplicar un punitivismo en detrimento de garantías, pero sí para entender de que existen, en función de lo que decía Jorge, organizaciones criminales de primer grado, de segundo grado, con mayor experticia, con menor experticia, pero sí entender de que existen circunstancias que a nosotros nos permiten, y de hecho los máximos tribunales de la provincia y de la nación respectivamente avalaron esa relajación en cuanto a la contundencia probatoria que puede plantearse como exigible y que hace años atrás no la teníamos para el abordaje jurisdiccional de determinados temas. Yo creo que la actualización, el cambio de paradigma en la criminalidad organizada nos exige un cambio de paradigma en el abordaje jurisdiccional de determinados temas. Creo que la judicatura contribuye, incide en la diagramación de políticas de seguridad pública, proponiendo cuestiones en mesas de seguridad, como lo planteó Ignacio y de la cual nosotros participamos, proponiendo abordajes comprometidos, serios, responsables. No puede ser que todavía estemos discutiendo lo que planteó Jorge como una realidad. No puede ser que la cárcel o que los lugares de detención sigan funcionando como lugares de protección para la persona que pueda seguir delinquiendo con la protección del Estado. Eso no lo podemos permitir, porque el Estado es uno. Lo conforman 3 poderes, sí, el judicial es uno, pero tenemos la posibilidad, la voz, la incidencia como para poner de relieve eso y para tratar de incidir en la diagramación y en el cambio y en la responsabilidad en el abordaje de una cuestión de seguridad pública. No me cabe la menor duda, sé que no soy agradable, pero no me cabe la menor duda de que la judicatura puede y tiene el deber de incidir en la diagramación y en la regulación de lo que es la seguridad en una sociedad. Nada más. Estoy abierto a todo lo que me quieran preguntar. Bueno, yo me voy a permitir primero hacer una aclaración que considero necesario al doctor Salvador. Acá nadie le va a poner mala cara porque en este instituto lo que fundamentalmente siempre hemos considerado es la honestidad y la vehemencia con la que se plantean posiciones y no cuáles son las posiciones que se presentan. O sea, no le tenemos miedo a ninguna posición,
y mucho menos cuando lo que se está planteando es una visión desde la realidad. Así que en lo que estaba pensando, de la gente del instituto respondo yo. Bueno, y entrando en el tema, hemos avanzado mucho, estamos muy jugados con el tema de la hora. Por eso, si me permiten, hago dos o tres reflexiones que me parece que son necesarias. Primero, ¿cuál fue la intención de la comisión directiva? Que creo que fue logrado. Porque para que un problema pueda ser solucionado, el primer paso, que muchas veces no tenemos en cuenta, los psicólogos lo tienen siempre en cuenta, pero uno en la vida común no, es advertirlo. O sea, muchas veces lo que son los tratamientos psicológicos es toda una búsqueda para que quien tiene un problema se dé cuenta que realmente lo tiene. Bueno, acá en la ciudad de Rosario, por lo menos, y esta charla lo ha demostrado, estamos advirtiendo de que hay un problema al que llamamos de seguridad. Esa va a ser mi primer pequeña disidencia. Yo creo que es un mal término de la seguridad. Primero porque es un término equívoco y porque no representa lo que realmente se persigue o se busca. Ya que alguien creo que lo mencionó por acá, yo creo que todos los que vivimos en esta ciudad, lo que queremos es tranquilidad. Y la tranquilidad la da la existencia de reglas claras y que se apliquen. Entonces, ¿qué sucede? Reglas claras que se cumplan y que se apliquen. ¿Por qué diferencio cumplimiento de aplicación? Porque cumplimiento es cuando aquello a lo que va dirigida la regla las respetan. Y la aplicación se da a nivel del Poder Judicial, que es cuando tenga una consecuencia a aquellos que no la cumplen. Entonces yo creo que el Poder Judicial no es que hace política criminal, forma parte de la política criminal, ya que genera cuáles son los estándares sobre eventual consecuencia por transgredir las reglas en materia penal, pero en todos los otros ámbitos también. O sea, en materia civil hay problemas que repercuten en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque los juzgados civiles no funciona el desalojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Algo tan rápido como es desalojar a una persona, vuelve alguien, encuentra que está ocupada, tiene 2 años de litigio para poder sacar al extraño que se metió dentro de la casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que esos son los problemas que tenemos que enfrentar como sociedad y nos estamos dando cuenta. Tenemos que tener reglas claras, tenemos que cumplirlas y tiene que pasar algo si no las cumplimos. Ahora, en esto de tenemos que cumplirlas, yo creo que inciden 2 temas. Primero, el tener conocimiento de cuál es la regla, y el segundo tiene que ver con valorar el cumplimiento. Y esa valoración tanto es subjetiva de uno como que el contexto de la sociedad distinga entre los que cumplen y los que no cumplen la regla. Acá muchas veces no hay socialmente una distinción y se producen distorsiones. Alguien hablaba de los barrios marginales, donde esa distorsión lo que genera es que los liderazgos se estructuran a partir de los que violan la regla y no de los que la cumplen. Entonces, es un problema social, es un problema cultural y es un problema valorativo y tenemos que enfrentarlo, por eso desde todos los puntos de vista. Primero de todo, advirtiendo que lo tenemos el problema, y segundo, de que no lo puede solucionar un juez, no lo puede solucionar el Ministerio Público de la Acusación, no lo podés solucionar vos, Ignacio, aunque yo calculo que con los honorarios que pedirá nunca te van a pedir que lo solucione vos, pero sí lo podemos solucionar entre todos, cada uno aportando un poquito desde su punto de vista. Porque es un problema de todos nosotros y no un problema del Estado únicamente. Todos somos sociedad. Por lo menos no les robo yo más tiempo. Si alguien tiene una pregunta, lógicamente está abierto. Si no, por una cuestión horaria, fundamentalmente, le agradecemos muchísimo a los 3 oradores, le agradecemos el compromiso con el que enfrentaron el tema. Muchas gracias.